Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Amén, gloria a Dios. Si algunos, sería bonito que si ustedes tomaran los textos que mencionamos, hermanos, para que ustedes durante la semana puedan volver a leer y aún más pueden entrar a la palabra del Señor. Si lo hacen, estarán ustedes escarbando una mina de oro, en el cual Dios les seguirá hablando. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Aquí la palabra del Señor dice: yo soy. Cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel de Egipto, cuando se le presentó por primera vez a Moisés Dios a través de la zarza, en esa zarza había fuego, ahí Dios le habló y le dijo que vaya a liberar a su pueblo. Y él preguntó y dijo: Señor, ¿quién le diré quién me envía? Eso fue la primera vez que el Señor usó su persona, ¿no? El gran yo soy. O sea, yo soy. Recuerden también cuando Judas cuando lo iba a entregar al Señor, aquellos hombres vinieron para capturar a nuestro Señor Jesucristo y él dijo: ¿a quién buscan? A los soldados les preguntó el Señor. Y el soldado dijo: a Jesús el Nazareno. Y él también dijo: yo soy. Y cuando esa palabra mencionó el Señor, todos los hombres cayeron al suelo, porque el mismo Dios les habló. Y esta noche, también el mismo Dios nos va a hablar a través de su palabra. Gloria a Dios. Por eso dice: yo soy la luz del mundo. Hermano, muchos de nosotros conocemos cómo es las tinieblas. Las tinieblas son una oscuridad negra que no se puede ver ni el uno ni al otro. Yo vengo de provincia. Cuando es invierno y no hay luz eléctrica en esos lugares, las tinieblas es color negro y uno no sabe cómo pisa, arriba, abajo. Cuando andamos pisamos arriba o abajo. Alguna vez nos podemos caer, muchas veces también nos tropezamos uno con el otro, o algunas veces algún accidente puedes sufrir o hasta al abismo te puedes conducir si estás en el camino caminando a tientas. Entonces, la luz es algo natural que nosotros podemos ver. La luz del día es algo hermoso, no es como la luz eléctrica. Soy la luz del mundo. Gloria a Dios, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, si el Señor habla de que Él es la luz, ¿quién será las tinieblas? Esa oscuridad donde que el ser humano anda. El Señor dice bien claro: el que me sigue no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. La oscuridad espiritual. Nosotros somos trinos, hermano: espíritu, alma y cuerpo. La oscuridad espiritual. Mucha gente que también nosotros un tiempo estuvimos en eso. Casi la mayoría ama más la oscuridad, las tinieblas.
Por eso muchas veces cuando se le habla del Señor Jesucristo, lo tienen en poco. Yo creo a Dios, amo a Dios, pero sin embargo se hace cosas, lo que hace las tinieblas, lo que ordena el diablo, pero decimos que amamos a Dios. Pero hoy vamos a ver a través de su palabra qué es lo que nos dice el Señor cuando nosotros andamos en tinieblas, en la oscuridad, obedeciendo al diablo. En el libro de los Salmos dice, en el capítulo 82, versículo 5, no saben ni entienden, andan en tinieblas. No saben ni entienden. Y el Señor dice en su palabra, el Dios de este siglo, ¿quién es ese Dios de este siglo? Es Satanás. Cegó el entendimiento de las personas para que oyendo no entienden, viendo no ven. Entonces, no entienden y andan en tinieblas, dice la palabra del Señor. Y en Proverbios capítulo 13, 14 también dice que dejan los caminos derechos. ¿Cuál es el camino derecho? Solamente la senda que Dios nos trazó. Dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, por caminos oscuros, para hacer toda clase de maldades. Que se alegran haciendo el mal y se huelgan en perversidades del vicio. Cuando a alguien le pasa algo o hicieron daño a alguien, hoy se alegran por el hecho que hicieron. No saben que su camino está yendo camino al infierno. Pero dicen que amo a Dios. Pero hacen cosas lo que hacen en la oscuridad, en las tinieblas, lo que a Dios no agrada. Acá podemos ver también en San Juan capítulo 3, 19. Vamos a ver San Juan capítulo 3, 19, lo que nos dice el Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vuelta, vamos a leer. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino a este mundo a traernos la salvación, a enderezar nuestro camino, a sacarnos de las tinieblas. Pero la gente, cuando dice hombre, no solamente se refiere al varón, sino a mujeres y a hombres, a varones. Pero más amaron las tinieblas que a la luz. Y desecharon al Señor. Hasta ahora lo seguimos desechando. Por más que diga yo solo creo en Dios, le ruego a Dios, está bien, pues rogarle, pero no hace lo que Dios quiere. Entonces Dios no puede estar unido con el mal, porque Dios es santo. Entonces, hermanos, la palabra es bien clara. Esto es la condenación. Lo que practican las obras de las tinieblas, la obra del Dios de este siglo, que es Satanás, está bajo condenación. Por eso mismo nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de la condenación. Dejando su trono, su gloria, vino a darnos vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Podemos leer también en capítulo 8 de San Juan, versículo 42. 8:42. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús vino por usted y por mí para sacarnos de las tinieblas. Pero esta gente con quienes en este momento el Señor hablaba, muchos de ellos
le escuchaban de buena gana y redarguyendo su corazón la palabra del Señor Jesús y queriendo en su corazón cambiar de estilo de vida. Pero sin embargo también había otro grupo de personas. Cuando el Señor Jesús le dice, ¿no? El versículo 40, retrocediendo, podemos decir, pero ahora procuráis matarme. Dice que aman a Dios, pero procuran matarme. A mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ellos decían, somos hijos de Abraham. Y el Señor decía también su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, hermanos, es necesario que todo ser humano proceda al arrepentimiento, entregando su vida a Jesús para ser salvo. De otra manera, están bajo condenación. Y acá ellos se creían que estaban muy bien, ese grupo que no necesitaba de Dios. Y decía que ellos eran un linaje de Abraham, se creían porque tenían la palabra con ellos, los mandamientos de Dios, se creían que eran salvos, como muchos de nosotros. Decimos, sí creo en Dios, Dios no me va a condenar, Dios Él tiene que verme con un papá que ama a malo y a bueno. Está bien, el papá ama a bueno, pero no da oportunidad. Pero al final, nuestra misma consecuencia nos va a llevar el resultado que vamos a tener. Y acá el Señor les habla, pero ellos se creían. Somos linaje de Abraham, así que no necesitamos tener libertad. Pero el Señor les encara. Pero procuran matarme, dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice el Señor. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este es el enemigo que un día nos ha tenido en las tinieblas, hundido en el pecado. No conocíamos al Señor antes, no sabíamos realmente, habíamos oído de Él, que Él es nuestro Salvador y sin mi Salvador repetíamos, pero no estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados. Y nuestro camino, el final del camino, era el infierno. Pero gracias a Dios, queridos hermanos, esta noche usted y yo están hoy a través de la pantalla, estamos escuchando lo que dice el Señor. Él nos rescató. Entonces, hermanos, no descuidemos de esta bendita salvación que hemos recibido. Le hemos entregado nuestra vida al Señor. Caminemos con Él como Él quiere que ande, porque nosotros ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Así que no hay acá medios. Yo amo a Dios a mi manera, pero hago lo que me da la gana y yo estoy ofendiendo a Dios. Pero el que le ama a Dios tiene un cambio. El Señor nos cambia. Uno, a través de su palabra. Dos, Él vive en nosotros. Él cada día nos va moldeando. Nos va dando un estilo de vida muy diferente. Por eso amamos a Dios. Ya no somos igual como antes éramos. Porque la palabra de Dios nos redarguye cada vez cuando leemos. El Señor nos habla y nosotros vamos dejando cosas que antes en las tinieblas habíamos practicado. Acá, entonces, hermano, bien claro es el Señor Jesús. Les dijo de frente, ustedes son hijos del diablo y hacen las obras de su padre el diablo. Él es homicida, mentiroso. O sea, mata a las personas en la fe y los lleva al infierno. Por eso, ¿cuántas personas se fueron diciendo que creo en Dios, pero no recibieron la salvación? Diciendo que es mi religión, con esta religión muero, todos fuimos de esta religión, me muero acá. La religión no salva. El que dice, yo soy la luz, es el que salva. Jesucristo nuestro Señor. Él pagó el precio por nosotros. Y Él es la luz. Ahora, para nosotros sus hijos. Y también para cuantos quieran venir. Gloria a Dios. Así que solamente el Señor es el que nos puede libertar, amados hermanos. Porque el enemigo es mentiroso. Por eso engaña a tanta gente en el mundo entero. Y el hombre no quiere soltar a ese Dios que le sirve, al Dios de las tinieblas, y rechazan al Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, usted y yo
Por la gracia bendita del Señor, hemos abrazado a nuestro Salvador y le hemos dicho, Señor, mi vida es tuya. Gracias por haber dado tu vida por mi salvación. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Y el Señor también nos dice, la luz que resplandece en las tinieblas. Esa luz que resplandeció para nosotros en las tinieblas, hoy vive en nosotros, en tu corazón y en mi corazón. Así que, amados hermanos, sepamos vivir una naturaleza nueva que Dios nos ha dado desde el momento que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. No podemos jugar en medio, un poco con Dios, un poco con el diablo. Dios no quiere eso. O bien eres hijo de Dios, o bien eres hijo del diablo. No hay medios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a volver también a leer otra palabra, otro texto de la palabra del Señor cuando Jesús nos habla. Capítulo 12 de San Juan. San Juan 46. 12:46. Gloria a Dios. Nuevamente acá el Señor dice, yo. Hay una coma, ¿verdad? Yo, la luz. Mira las comas que se repite. Yo, la luz. He venido a este mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, ya no tienes que permanecer en las tinieblas. Ya no perteneces al enemigo de nuestras almas. Ahora tú y yo pertenecemos al Señor Jesucristo, el quien es la luz del mundo. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquella fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer también en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Como tales somos, Jesús resplandeció y a su luz en nosotros. Gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que antes no éramos su pueblo, ahora ya somos su pueblo. En 1 de Pedro, capítulo 2, 9, dice, 9 en adelante, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, gloria a Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo un pueblo santa, nación santa, pueblo adquirido por el Señor Jesucristo. Linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, eso es nuestra identidad, hermano. Ya no somos hijos de la ira, ya no somos hijos del diablo, ya no somos hijos de las tinieblas. Ahora somos hijos de la luz. Como tales, hermanos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por su gracia y misericordia, amados hermanos, hoy somos llamados el pueblo de Dios. A esa luz bendita Dios nos trajo. De las tinieblas nos sacó a su luz admirable. No lo pierdas nunca, hermanos, si has empezado a tomar este camino del Señor, no vuelvas atrás. Camina con tu Señor, quien dio su vida por ti.
Gloria a Dios. El versículo 11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Acá nos dice como hijos de Dios, como pueblo escogido, como nación santa. Gloria a Dios, gracias, como hijo de Dios. Vive como peregrino, porque acá estamos de pasajeros. No somos eternos acá en la tierra. Vive como el Señor te manda que vivas. Vivamos como el Señor que nos manda que vivamos. En santidad, porque el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a poder ver a Dios sin santidad. Viviendo en pecado, practicando el pecado, no vas a poder ver al Señor. No lo vamos a poder ver al Señor. Por eso nos enseña en su palabra cómo debe de vivir un hijo de Dios en medio de todas las cosas que nos pueda rodear. Cómo debemos de vivir. Por eso Dios es bueno. Él nos dice, sí, hijo, por este camino vas al camino de perdición. Ven por aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre si no es por mí. Dios es bueno y nos advierte su palabra y nos hace entender. Su palabra es tan sencilla que hasta un niño de 5 o 4 años lo puede entender. Amados hermanos, vivamos como Él quiere, andemos como hijos de Dios. También acá hay los consejos de nuestro Dios a través de su palabra. En el libro de Efesios, abramos el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Gloria a Dios. Acá titula La nueva vida en Cristo. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, de su carne, dando provecho a su carnalidad, a sus gustos, porque lo único que eso nos lleva es a la muerte. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, como hijos de Dios, que Dios nos ha dado la nueva vida en Cristo, ya no andemos dando gusto a nuestra carnalidad, a los placeres de este mundo, sino que dice, tenemos que apartarnos como hijos de Dios. Él nos ha dado una nueva vida y andemos como hijos de Dios. También podemos leer en la misma página, capítulo 5 de Efesios, cómo debemos andar sus hijos. Gloria a Dios. Capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A nuestro Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar cómo vamos a imitar? Está en su palabra. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Pero muchos confunden esta palabra amor. Cuando hablan amor, ya piensan muchos en sexo. Esto no es así, hermano. El amor es amarnos el uno al otro, sin ninguna diferencia, ni color ni raza, ni que por estatus económico, sino que ama a tu prójimo, a tu hermano. Porque dice, si amamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, estamos amando al Señor.
El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. En medio de eso, tú tienes que aprender a perdonar, a estar en paz con tu semejante. Dios, Jesús, Él nos perdonó también a nosotros, nos amó y se entregó a sí mismo y nos perdonó. Gloria a Dios. En el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como y conviene a santos. Muchas veces por ignorancia, hermano, porque no conocíamos la voluntad de Dios, los planes de Dios para con nuestra vida, hemos caído en estas cosas. Pero todo cuando nosotros venimos al Señor, también comenzamos a ordenar nuestra vida en el camino del Señor, porque queremos ser agradecidos a Dios y obedientes. Si alguno de ustedes no saben qué es fornicación, estar viviendo o hemos tenido familias ya sin casarnos, pero esto, estando en el Señor, uno puede rectificar, ordenar su vida y hacerlo, porque yo amo a Dios, voy a rectificar mi vida. Y eso es lo que agrada al Señor. Gloria a Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Como hijo de Dios, de nuestra boca no puede salir algo, como dice, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. De una fuente sale o bien salada o bien es dulce. Y de nuestra boca no puede salir groserías, que podemos estar hablando como hijos de Dios. Cualquier pensamiento, necedades puede salir de nuestra boca para afectar a otras personas. No puede salir. Ya tú amas a Dios, en tu corazón vive el Señor. Y entonces de tu boca debe salir cosas agradables, acciones de gracia, agradecidos a Dios por todo y en todo. Y sea para la gente que te oiga, que no sea fuerte al oído de las personas, o muchas personas están acostumbradas. De nuestra boca tampoco puede salir palabras de doble sentido. Nada de esas cosas, hermanos, ni necedades, como convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si antes yo era una de esas personas idólatras. Pero gracias a Dios, llegó Jesucristo a mi vida. Yo dejé a un lado todas esas cosas, porque en las tinieblas el diablo me había enseñado a adorar imágenes. Y a través de esas imágenes yo estaba adorando al diablo. Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Eso a través de las imágenes, el enemigo se deja adorar, hermanos. Gloria a Dios. Por eso dice, porque sabéis esto, ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla. Antes servías al diablo, eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Tenemos que empezar a vivir como conviene, como a hijos de Dios. Nuestro Padre es santo y también nos dice que nos ha llamado a santidad. Entonces, todas estas cosas de nuestra vida tienen que salir. Muchas veces hemos oído, hermanos dirán, ya, bueno, en la iglesia todo, o en la calle todo como cristiano, pero en sus casas son terribles hablando groserías. Eso no conviene. A Dios no lo podemos engañar. No hay secretos para Dios. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Muchas veces nuestros hijos, una ocasión fui a una reunión y ahí en esa reunión, claro, la mayoría eran gente, algunos que conocieron al Señor en el pasado, pero mayoría eran inconversos y comenzaron a hablar groserías. Aún los niños caminando por ahí y luego dicen a sus hijitos, lo corrigen, ¿por qué hablas eso? Cuando los padres son los primeros maestros en hablar grosería y media, entonces los niños aprenden de eso. Así que el Señor, como hijos de Dios, nos dice
cómo debe ser nuestra manera de vivir como hijos de luz. Porque ya no pertenecemos a las tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas y debemos andar, dice, como hijos de luz. Gloria a Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelo. No podemos participar ya en las obras que la gente que no conoce a Dios hace. Por eso Jesús nos hace diferencia. Ya no somos del mundo, somos de Cristo. O sea, lo que tú estás recibiendo de Dios, transmite a otros. Para eso el Señor nos ha llamado también, para que otros puedan venir al Señor, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ellos también puedan recibir al Señor. Ya no seas flojo, sino sirva al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gózate, camina con el Señor, ora constantemente al Señor, sirve al Señor, lee su palabra, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Muchas veces con facilidad maldecimos a nuestros semejantes. Y los padres muchas veces condenamos, maldecimos a nuestros hijos con palabras que no deben. Le decimos flojo, perezoso, esto eres, el otro eres. No vale para nada, lo maldecimos a nuestros hijos. Todas esas cosas no deben salir de nuestras bocas. Y muchas veces igual lo atamos y los chicos no pueden salir de eso. Y seguimos atándolo. Porque el Señor también dice en su palabra que en tu boca hay poder para dar vida como para dar muerte. Así que acá también el Señor dice, no seas maldiciente, no maldigas, ni a tu enemigo maldigas. Porque el Señor sabe dar su pago aún a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es el corazón de un hijo de Dios. Porque ya tenemos lo que es del Señor en nuestra vida. Nosotros somos su templo del Espíritu de Dios. Por eso nuestro cuerpo ya no podemos meter al pecado, porque somos hijos de la luz. Y andemos como hijos de la luz. Es la palabra de Dios que esta noche el Señor nos está hablando, hermano. Seamos, Señor, alegrémonos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Si en este momento la muerte nos llegaría, nosotros tenemos la esperanza bendita que nosotros nos vamos con el Señor Jesús, porque Él venció a la muerte. Si no hubiésemos tenido al Señor, vivíamos en las tinieblas. El Dios a quien hemos servido con todo el pecado que hemos practicado, ese también venía para llevarnos al fuego eterno. Pero más el Señor nos alumbró con su luz gloriosa para salvación, para darnos vida eterna. Por eso, amados hermanos, agradecidos a Dios en medio de las dificultades que podemos pasar, pero en nuestro corazón hay paz, gozo, esperanza que Jesús ha depositado porque Él vive en nosotros. Amados hermanos, en este medio que estamos viviendo, todo el mundo dice, aún gente de las naciones dicen, ya no será el mundo igual como el año 2019 que pasamos. Todo hay cambios. Y también la venida de nuestro Señor está pronto. Gloria a Dios, que muchas veces, tantos siglos, nuestros hermanos esperaron. Pero hoy más que nunca, las cosas que estamos viendo, por esa causa, por el pecado, es la ira de Dios. Desciende desde los cielos, hermanos, ni con eso la gente se arrepiente, más bien se enfrenta a Dios. ¿Qué somos nosotros para poder enfrentarnos a Dios? No somos nada, ni ante esta enfermedad hemos podido hacer nada. Todos estamos asustados, con miedo, de repente me da, y ahora con todo lo que nos han metido, que no puedo tocar porque de repente me contagio. Hermanos, confiemos en el Señor. Nuestra vida está segura en el Señor. Quítate de temores, porque Él dice, no temas, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. O sea, hay cosas todavía van a suceder, pero no buenas. Por eso, hermanos, hoy en día, todos están asustados. ¿Cuánta gente están llorando de hambre?
Date cuenta, hermanos. A ti no te está faltándote. De alguna otra manera el Señor te está proveyendo. Sea agradecido a Dios. Seamos agradecidos al Señor. Nuestra esperanza no está en lo que vemos. Nuestra esperanza está en el Señor que nos sostiene. Y nuestra vida está segura en Él. Y Él viene. Y un día estaremos con Él. Por eso el apóstol Pedro dijo, acá somos pasajeros, somos peregrinos. Asegúrate del Señor. Asegúrate de Dios. Muchas personas hoy están y mañana ya no están. Muchos se están volviendo en cenizas a sus hogares. Pero hermano, tú y yo tenemos nuestra esperanza gloriosa. Esa esperanza gloriosa es nuestro Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que vino a este mundo, que alumbra a todo ser humano. Pero cada uno tenemos que tomar la decisión de entregarnos nuestra vida a Jesús. Y esa luz gloriosa nos puede alumbrar y sacarnos de las tinieblas y hacernos hijos y hacernos un pueblo santo para Él. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo.